Ay, caramba. Bueno. Ok, entonces tenemos la fuente práctica de tensión, la fuente práctica de corriente. ¿Ok? Entonces la fuente prácticamente es esto. Y la otra es esta. Bueno. Entonces, ¿qué queremos? Poder llegar a plantear esto, el equivalente. Aquí, el terminal A, y acá el terminal B. ¿Ok? Entonces, que podamos tener una fuente práctica de tensión o una fuente práctica de corriente. ¿Ok? Bien. ¿Y qué es lo que podemos tener dentro de ese qué? De ese rectángulo punteado? ¿Ok? Pues ponemos esta o esta. Ok, entonces primero hacemos el análisis en vacío. ¿Ok? El análisis en vacío. Entonces vamos a tomar acá la tensión entre A y B. Y acá la tensión entre A y B.
que aquí se menciona la misma, ¿no? La tensión o la diferencia de potencial entre A y B. ¿Ok? Entonces, aquí como no hay corriente, porque esto es un circuito abierto, entonces, más, menos, menos, más, aquí encontramos entonces que la tensión entre A y B es igual a B sub F. ¿Ok? Por una LBK. Más, menos, menos, más B sub AB menos B sub F igual 0. Y acá entonces tenemos lo siguiente. La corriente va subiendo. ¿Ok? Pero todo como que sube, baja. ¿Ok? Entonces baja. Por aquí no, porque aquí por este lado la corriente es 0. Es un circuito abierto. Entonces la corriente baja acá y acá se produce una caída de tensión. ¿Ok? Una caída de tensión. Entonces decimos más menos, más B sub B, más menos y menos esta caída, que es I sub F por RF. I sub F por RF. Igual a 0, ¿cierto? Más menos, menos más. I sub F por RF. Por consiguiente, acá decimos que B sub AB es igual a I sub F por RF. I sub F por RF. En cambio, acá es B sub F. ¿Ok? Como es tensión en vacío, o aquí tensión en circuito abierto, ¿ok? Yo tengo de aquí para acá, tengo la fuente en el rectángulo punteado, lo mismo acá, ¿cierto? Pero estoy midiendo las condiciones de vacío, o sea, las condiciones de la tensión en circuito abierto entre A y B, que sería lo mismo que tenemos acá. Entonces, como esto es igual a esto, entonces decimos que igualamos a las dos, ¿cierto? Entonces, esta ecuación A y esta ecuación B nos lleva a que A es igual a B. Por consiguiente, vamos a plantear que B sub F es igual a I sub F por RF. ¿Ok? Bueno. Bien. Esa es la condición fundamental. La tensión en circuito abierto entre A y B, entre los terminales A y B, tanto en la fuente de tensión como en la fuente de corriente. ¿Ok? Listo. Es una primera aproximación. Lo mismo acá. ¿Ok? Pero ahora vamos a presentar una carga. ¿Ok? Vamos a presentar una carga. Bueno, les dejo esto que es la clave. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar una carga, una resistencia de carga. Vamos a llamarla R sub L. R sub L. La L viene en inglés load. LOAD, carga. Resistencia de carga. Load. ¿Ok? La notación inglesa.
Ok. Entonces aquí también podríamos colocar esa resistencia acá. Ok. Esa resistencia acá. Entonces aquí vamos a llamar a una corriente, entonces se cierra el circuito, voy a llamar una corriente I sub L y la tensión B sub L. ¿Ok? Si para esta hacemos lo mismo, entre A y B, colocamos la resistencia de carga R sub L. Ok. Entonces vamos a tener acá la misma corriente. Entre A y B, vamos a llamarla I sub L. Y la misma tensión entre A y B, vamos a llamarla tensión de carga. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Esto es un circuito serie. Circula la misma intensidad de corriente. ¿Ok? Circula la misma intensidad de corriente. Y en un circuito serie aplicamos LVK, la ley de voltajes de Kirchhoff. En cambio, acá tenemos un circuito paralelo. ¿Ok? Un circuito paralelo. Bueno, ya había comentado anteriormente que la resistencia de la fuente es una resistencia, viene con la fuente, o sea, en el manual de la fuente, lo pueden ver en el laboratorio el otro semestre, cuando vean el laboratorio de circuito en la práctica, ahí está el manual, y el manual dice, esta resistencia de la fuente es de 100 ohms, 50 ohms, es un valor pequeño, entre 50 y 100 ohms, ¿ok? Bueno, eso es un dato. En cambio, acá esta resistencia que le colocamos aquí de carga es una resistencia como cualquiera. O sea, que la R sub L, pues va a tener valores entre ¿quién? Entre 0 e infinito. Así es sencillo. ¿Ok? Bueno, mayor o igual a 0 y menor que infinito. Bueno, ¿listo? Todos los valores reales posibles. ¿Listo? Entonces, aquí sencillo que tenemos. Acá tenemos entonces una caída de tensión acá. Más menos, más menos, menos más. Aplicamos el EBK. Ok. Entonces decimos más menos I sub L por RF. Ok. Más menos. Más menos más I sub L por RL. Por RL. Ok. Y menos más, menos D sub F. Igual a 0. Ok. Menos B sub F igual a 0. Que sea mejor. Ok. Entonces, decimos que I sub L va a ser igual a B sub F sobre RF más RL. RF más RL. R sub L. Ya, hombre. Bien. Bueno, ¿listo? Ok.
Aquí, aquí en este circuito tenemos este nodo, ¿cierto? Este nodo. Ok. Este nodo cuyo potencial aquí es más, ¿y más qué? Más B sub L. El potencial acá es más B sub L, la tensión de carga. ¿Ok? Y este es un circuito paralelo. ¿Ok? Un circuito paralelo. ¿Ok? Entonces, la resistencia RL y la resistencia R sub F tienen la misma tensión. ¿Ok? Entonces, aquí aplicamos LBK, aquí aplicamos LICA, la ley de intensidad de corrientes en este nodo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, corriente que entra igual a corriente que sale, ¿cierto? Entonces decimos que I sub F es la corriente que entra al nodo. ¿Cuál sale? Esta corriente y esta corriente. Entonces sale B sub L sobre quién? Sobre RF. ¿Ok? Sobre RF más la otra B sub L sobre RL. Sobre RL. Listo. Bueno, entonces podemos factorar a B sub L. Ok. Entonces acá, digamos, sigamos por acá. I sub F va a ser igual a B sub L que multiplica a 1 sobre RL, perdón, es RF, estamos mal aquí. B sub L sobre RF más B sub L sobre R sub L, la de carga. R sub L. ¿Ok? Nos va a quedar 1 sobre RF más 1 sobre R sub L. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, tenemos la suma. ¿Ok? Entonces es la suma sobre el producto. La suma sobre el producto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a quedar? Por acá. Nos va a quedar entonces RF. No, pues aquí no tengo espacio. Bueno, entonces digamos por acá. Digamos por acá. Entonces digamos que I sub F va a ser igual. ¿Vamos a ver? Sí. A B sub L que multiplica a RF más RL sobre RF por RL. Por RL. Aquí en color verde. Bueno.
por RL. ¿Listo? Pero lo que quiero comparar es la misma corriente, I sub L de acá con la I sub L de acá. Es la misma. ¿Ok? Bueno, y tengo esta I sub L. Entonces, ¿qué cuadraría? Esta I sub L sería B sub L sobre RL. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, perdón, que B sub L va a ser igual a I sub F por RF por RL por RL sobre esto por estos sobre RL más RF. Ok. RL más, perdón, RF más RL. Ok. Bueno, vamos a dejar esta expresión acá. Ok. Bueno. Bueno, esto entonces va a llamar la ecuación 1. Bueno, a esta vamos a llamarla ecuación 2. Pero ¿cuánto vale I sub L? B sub L sobre RL. Entonces acá decimos, de esta expresión, decimos que I sub L es igual a B sub L, B sub L dividido por RL, dividido por R sub L. Y entonces, aquí está. Si la pasamos esta de acá, entonces, ¿qué va a quedar igual? A I sub F por RF sobre RF más RL. Y acá es que I sub F. Y acá igual a I sub L. Para la fuente práctica de corriente. ¿Ok? Entonces, si es a la 2, bueno, le pongamos acá 3. ¿Ok? 3. Bueno, nos falta otra. La 4. Podríamos ir allá. Acá. ¿Cuánto te suele? ¿Ok? Entonces acá, B suele es igual a I suele por RL. Por RL. ¿Ok? Bien. Pero I suele la que está acá. No, pues. Minúscula. Está acá, perdón. B suele igual a I suele por RL. O sea que el B suele va a ser I suele, que es B sub F. Ok. Sobre por R sub L sobre RF más RL. R sub F más R sub L. Listo. Entonces, esta va a llamarla acá la 4. ¿Vas a ver? Sí. Okay.
La 4. B sub L igual a B sub F por RL sobre RF más RL. ¿Ok? La 2. ¿Ok? Bueno. Pero 1 es igual a 3. Perdón. Vamos a ver. La ecuación 1 es I sub L. Y aquí es la 3. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, 1, Profesor, sí. disculpe, la ecuación 3 lo que reemplazó fue VL, ¿cierto? La I sub L. Ok. Sí, listo. Aquí da 2. Si la dividimos por RL, nos da I sub L. Acá. Esta I sub L. ¿Listo? Esta I sub L, ¿de dónde? De la fuente de corriente. Y la otra I sub L allá es de la fuente de tensión. Entonces la 1 igual a la 3. La 1 igual a la 3. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Cuál es la 1? B sub F sobre RF más RL. Más RL. ¿Y cuál es la 3? I sub F por RF sobre RF más RL. Lo cual, o tienen que ser iguales, entonces esto es con carga. Con carga, ¿ok? Esto lo encontramos, fue en circuito que abierto en los terminales A y B. Ahora es con carga en los terminales A y B. Bien, en los terminales A y B. Entonces, tenemos esto de acá. Que nos vuelve a ratificar que B sub F es igual a I sub F por RF. ¿Ok? Bueno, esto igual a esto, tal como lo teníamos acá en circuito abierto. ¿Ok? En circuito abierto. Bueno, entonces quiere decir que la I sub L, que es igual a esto, pero esto es que esto es B sub F sobre RF más RL. En cambio ya también B sub F sobre RF más RL. Y la tensión B sub L, aquí es I sub F por RF. Pero ¿cuánto vale I sub F por RF? I sub F por RF vale B sub F. Y es igual a B sub F por RL sobre RF más RL. Lo mismo que allá. B sub F por RL sobre RF más RL. Entonces, ambas fuentes tienen la misma respuesta para cuando le colocamos una resistencia de carga. ¿Ok? Y aquí vamos a tener esta corriente y aquí vamos a tener esta tensión. ¿Ok? Esta tensión. Pero a diferencia entonces de la fuente independiente, ¿cuál es la otra? La que nos proporciona energía infinita, o sea, la de... ¿Cuál? La ideal. La ideal, ¿cierto? La ideal. Aquí la respuesta de corriente no es ideal, no es infinita en un término, ¿sí?
para algo constante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. La 2 también es igual a, perdón, la 2 también es igual a 4. La ecuación 2 también es igual a la ecuación 4. 4, B sub L. B sub F por RL sobre esta. La 2. Y su F por RF, pero esto es ¿quién? Esto es B sub F por RL sobre RF más RL. Bueno. Y entonces, el comportamiento gráfico, ¿cuál va a ser? Para la una y para la otra. ¿Ok? Entonces vamos a graficar esta. Y suele rápidamente. Esta. Y suele, vamos a graficar y suele igual a B sub F sobre RF más RL. Más R suele. Bueno, listo. Entonces vamos a tener acá el eje vertical y el eje horizontal. Profesor, disculpe, otra pregunta. O sea, Okay. la conclusión de que VF sobre RF más RL se iguala IF por RF, o sea, es decir, sobre las resistencias sumándose, mejor dicho. ¿Eso qué significa? O sea, Bueno, esta sí suele. Y vamos a tener unas aproximaciones con 2 puntos. ¿Ok? Con 2 puntos, 3 puntos. Con 3 valores para R suele. Igual a 0. Igual a R sub F. Y cuando tienda ¿qué? A infinito. ¿Ok? Cuando tienda a infinito. Cuando R suele 0. ¿Ok? Cuando R suele 0. Pero el resuelve está ¿dónde? Está entre los terminales A y B, ¿cierto? Es este. Este es el resuelve. ¿Y qué pasa cuando el resuelve es 0? Estamos haciendo ¿qué? Un cortocircuito. ¿Ok? ¿En dónde? En los terminales A y B. ¿Ok? Hacemos un cortocircuito entre las terminales A y B y esta sería la corriente de corto, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, pero si el resuelve es 0, tapamos acá que me queda B sub F sobre RF. ¿Qué nos queda? Nos queda este valor, B sub F sobre RF. Y esa es esa misma corriente de cortocircuito entre A y B, que yo en el texto la llamo I sub O. ¿Ok? I sub O. Pero sería esta misma, ¿cierto? Esta corriente de cortocircuito entre los terminales A y B. Corriente de cortocircuito entre terminales A y B. Nos da este valor. Entonces aquí tenemos un cortocircuito pero limitado, ok, una corriente controlada, limitada a
tener este valor. Y sub 0, este valor y sub 0, que es B sub F sobre RF. Luego, cuando RL es igual, por ejemplo, a RF, cuando RL es igual a RF, entonces tengo RF más RF, 2 RF, B sub F sobre 2 RF. Entonces tengo la mitad. Entonces el valor que voy a tener acá es la mitad. La mitad. ¿Ok? O sea, voy a tener B sub F sobre 2 RF, o lo que es lo mismo, y sub 0 sobre quién? Sobre 2. Y sub 0 sobre 2. ¿Ok? Y sub 0 sobre 2. Bueno, y cuando R sub L tiende a infinito, esto, R sub F es muy pequeño, es despreciable, y como esto tiende a infinito, entonces la I sub L tiende a 0. ¿Ok? La I sub L tiende a 0 y nos da esta curva. ¿Ok? Que la corriente, a medida que aumenta la resistencia, tiende a infinito. ¿Ok? Acá es cortocircuito, ¿en dónde? En los terminales A y B. Un COSI, un cortocircuito en los terminales A y B, cuando RL es igual a 0. Y acá, cuando tiende a infinito, acá tenemos circuito que abierto, ¿en dónde? En los terminales A y B. Circuito abierto en los terminales A y B. ¿Listo? Ok. Esa es la curva. Esta es la curva. La misma para ambas. Ok. La otra curva es la de B sub F, B sub L. Ok. Acá por la ecuación 4. Por la ecuación 4. Nos vamos a graficar acá la ecuación 4. B sub L igual a B sub F por RL sobre RF más RL. RF más RL. ¿Listo? ¿Cuál quiero dar acá? Entonces, vamos a tener aquí lo mismo acá, R sub L, y acá tenemos B sub L. B sub L. Para la primera, cuando RL es 0, 0 por cualquier cosa, no da 0. 0 por cualquier cosa, nos da 0. 0 por cualquier cosa, nos da 0. Cuando R sub L es igual a R sub F, entonces nos queda R sub F sobre 2R sub F, nos queda un medio. Y entonces nos va a quedar un medio de ¿quién? De B sub F. ¿Ok? Un medio de B sub F. Nos va a dar, por ejemplo, acá. Un medio de B sub F. Y cuando el R sub L tiende a infinito, tomamos el límite acá. Dividimos por RL, que nos queda B sub F. Aquí nos queda 1. Y RF sobre RL, cuando RL tiende a infinito de 0, más 1. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar B sub F.
Si este tengo 3 cuadritos versus R medios, otros 3 para completar aquí el A, B, sub F. Y aquí se nos presentaría lo que se llama una asíntota. ¿Asíntota qué? Horizontal. ¿Ok? Y entonces la curva de la tensión, ¿ok? Nos daría esto. ¿Ok? Nos daría esta forma. A medida que aumenta R sub L, ¿ok? A medida que aumenta la R sub L, esto es un circuito ¿qué? Abierto. ¿Ok? Entonces, en esta región decimos circuito abierto. ¿En dónde? En los terminales A y B, circuito abierto. Eso cuando R tiene infinito. Y cuando R suele es 0, tengo que la tensión acá es 0. Entonces aquí este punto es que es un punto de cortocircuito. ¿En dónde? En los terminales A y B. Cortocircuito en los terminales A y B, donde la tensión es que 0. Vuelve y juega la tensión 0. Y acá la tensión es un circuito abierto. R suele tiende a infinito. Bien. Entonces existe la tensión que va a ser igual a la tensión de la fuente. ¿Listo? Bueno. Entonces lo más importante es lograr esto. Reemplazar una fuente práctica de tensión por su equivalente fuente práctica de corriente. O lo contrario. ¿Ok? Pero ¿cuál es la clave? La clave está en que en condiciones de vacío y en condiciones de carga encontramos esto, que B sub F es igual a I sub F por RF. Esta es la super clave. ¿Ok? Ok. Bueno. Esta es la clave. Tanto en vacío, entre los terminales A y B, como con carga entre A y B, cuando le conectamos la resistencia R sub L. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos pasar de una forma a otra? ¿Ok? Aquí entre A y B. Y aquí R sub F. Y aquí la otra. Entre A y B. Bien. Entonces, si tenemos acá B sub F más menos más menos. Vamos a pasar de esta fuente a su equivalente en la fuente práctica corriente. Hay dos métodos. Uno el que tengo en el texto. ¿Ok? Uno el que tengo en el texto. Y es este. Si yo tengo la polaridad acá en la fuente ideal de tensión acá, la B sub F, esta, más arriba y menos abajo, más arriba y menos abajo,
Esa es la misma tensión. Esa es la misma tensión sobre, y la misma polaridad, perdón, la misma tensión no, la misma que polaridad de la tensión, el más arriba y el menos abajo en la resistencia RF de la fuente de corriente. ¿Ok? Entonces, como aquí es más y menos, y esto es una resistencia, un elemento pasivo, quiere decir que por aquí viene circulando ¿quién? Una intensidad de corriente, ¿correcto? Para que me produzca una caída de tensión. ¿Ok? ¿Pero de dónde viene esta corriente? Ah, esta corriente viene de aquí. ¿Ok? Esta corriente viene de aquí. ¿Y cómo se llama? Se llama ISUF. ¿Ok? Entonces el pistolón, lo que sube, baja. Corriente que sube, baja, porque por acá la corriente es que la corriente es cero. ¿Cierto? Es un circuito abierto. Listo, pero con la condición de que I sub F igual a ¿quién? I sub F igual a B sub F, B sub F sobre RF. B sub F sobre RF. ¿Ok? Esto es lo que tengo en el texto, ¿cierto? Este más menos corresponde a más menos en la resistencia R sub F en la fuente práctica de corriente. Entonces, eso quiere decir que aquí va a haber una caída de tensión. ¿Ok? Es por esta corriente. ¿Cuál es esta corriente? Pues esta misma. ¿Ok? Lo que sube, baja. ¿Listo? Porque por aquí no hay, esto no es un nodo real, porque por aquí no hay no hay corriente. ¿Ok? Esto es un circuito abierto. Y entonces quiere decir que la I sub F va subiendo, va hacia arriba, porque podría ir hacia abajo. ¿Ok? ¿Ok? Como la RF es la misma en ambas, no tenemos. ¿Ok? Esto lo conocemos. Ese valor lo conocemos. Entonces lo que necesitamos saber es cuál es la corriente. Ah, y cuál es la polaridad del pistolón de corriente. Si es pistolón para arriba o es pistolón hacia abajo. Entonces la clave está acá. Bueno, la otra clave para la polaridad es lo siguiente. Si aquí consideramos que este es un elemento activo, un elemento de circuito activo, ok, genera ¿qué? Corriente. Y si genera corriente, la corriente va saliendo ¿por dónde? Por el terminal positivo, ¿cierto? Entonces, como el pistolón aquí va para arriba, ese es el mismo que trasladamos acá. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? ¿Cierto? Como aquí es una fuente generadora, más o menos, entonces la corriente sale por el terminal positivo. Entonces esta corriente es esta misma. Pues el sentido de esta corriente es el mismo sentido de la corriente de la fuente de corriente, de la fuente de corriente, de la fuente práctica de corriente. ¿Ok? O sea, el pistolón. ¿Listo? Ok. Si es lo contrario, si es de aquí para allá, ok, si es de aquí para acá, entonces el pistolón baja y entonces nos va a quedar acá una caída de tensión, más o menos. Y ese más o menos va a ser la polaridad acá, más menos. Trasladamos la polaridad acá, de la caída en la fuente a la polaridad de la fuente en la fuente práctica de tensión, donde B sub F
va a ser igual a I sub F por R sub F. ¿Ok? Por R sub F. ¿Listo? Y lo mismo, por el otro lado, como el pistolón va para acá, hacia arriba, entonces la corriente va hacia acá, hacia arriba, saliendo de la fuente, por consiguiente, este tiene que ser más y el otro es menos. Aquí está la polaridad. ¿Ok? Claro, la polaridad. Pero estos hablan de polaridad adecuada. Pero, ¿qué carajo es la polaridad adecuada? ¿Bien? Disculpe, profe, no se le escucha. Cuando se sale de la cámara, no se le escucha el micrófono. Sí, sí, bueno, estoy lejos. Ok. Ahora. Sí, Sí, ahora sí. Perfecto. Ok. Bueno, entonces la mayoría de los textos hablan de la polaridad adecuada. Pero no dicen un carajo qué quiere decir que la polaridad es adecuada. ¿Ok? Entonces, en cambio aquí en el texto sí lo tenemos claro. Con un ojo, página 38. Entonces dice, ojo, observe bien la polaridad de la fuente de tensión. De tal manera que si el signo más está en la parte superior de la fuente ideal de tensión, me estoy refiriendo a B sub F, este signo corresponde a la parte superior de R sub F en la fuente práctica de corriente, que indica una caída de tensión y por consiguiente la dirección de la fuente ideal de corriente es hacia arriba. Y ahí lo tengo, es hacia arriba. ¿Ok? Bueno, y tengo el otro caso, ¿cierto? El otro caso, cuando vamos a poner, por ejemplo, ¿de qué? De corriente a tensión. Bueno, pongámosle valores. ¿Ok? Pongámosle valores. Tenemos acá, por ejemplo, acá, esto. Una de corriente. 5 ohm, eso es R sub F. Y aquí tengo entonces pistolón 2 amperes. 2 amperes. ¿Ok? Entonces la voy a pasar, y este es el terminal A y B. La voy a pasar entonces a la fuente práctica de corriente. Aquí está la fuente de corriente. Aquí está la R sub F. Y aquí están los terminales. A y B. ¿Listo? Entonces, la R sub F, perdón. Lo contrario. Voy a pasarla de corriente a tensión. Entonces, aquí es donde va a estar ¿qué? R sub F. Listo. Entonces, los 5 ohm, listo. 5 ohm. ¿Listo? 5 ohm. Ok. Bueno. Entonces, así como Newton, ¿no? Lo que sube, baja. Y lo que baja, sube. Entonces, acá, según lo que tengo en el texto, aquí la fuente de corriente baja, da la vuelta y vuelve y sube, porque por acá la corriente es que 0, porque es un circuito abierto. Entonces, aquí se produce entonces una caída de ¿qué? De tensión. Más o menos. Entonces, la polaridad acá, más menos, es la misma que voy a tener acá en la fuente, más abajo y menos arriba. ¿Y cuánto? De su F igual a I sub F por RF. 2 por 5.
o sea, 10 volts. ¿Ok? Voy a tener 10 volts. Bueno, ¿listo? No problema. Por el otro lado, ¿por qué? Ok, por el otro lado, como el pistolón va hacia abajo, la corriente va hacia abajo, entonces aquí la corriente va hacia abajo. Esta corriente es esta, ¿cierto? Por consiguiente, este terminal tiene que ser positivo porque esto es una fuente generadora, ¿cierto? Ok, es la otra interpretación. Tomen la que de la arena, es la misma vaina, ¿cierto? Ok, es la misma vaina. Aquí lo grave es equivocarnos de quién, de la polaridad. La polaridad de la fuente de tensión más menos más, o la polaridad de la fuente de corriente, pistolón para arriba o pistolón hacia abajo. Bueno, pero esto es porque he colocado las fuentes en la posición vertical. Ok, ojo, ojo cuando tengamos una fuente en disposición horizontal. Ok, yo puedo tener, por ejemplo, acá un circuito, viene acá, viene acá, viene acá, viene acá, ok, viene acá, ok, y sigue acá. Digamos este punto A y este es el punto B. Ok, y sigue acá. Bueno, sigue otros elementos del circuito. Si yo tengo acá esto. Ok, ¿cuánto? Pistolón a la izquierda. ¿Qué? 2 amperes. Por ejemplo. 2 o 5 amperes. Por ejemplo. 5 amperes. Y aquí tengo 10 ohm. 10 ohm. Entonces el equivalente, este sería el punto A y este sería el punto B. Ok, A y B. Y de ahí seguiría. Ok, ¿qué nos daría? La resistencia la misma, 10 ohm. Ok, sería la R sub F. Y acá, como el pistolón va para la derecha, perdón, de derecha a izquierda, entonces este correspondería que a más y este correspondería que a menos, ¿cierto? O más, porque acá entonces la corriente sale por el terminal positivo. Y más o menos que 5 por 2, 5 por 10, perdón, 50 que 50 volts. ¿Listo? Ahí entonces hacemos la equivalente de la fuente práctica de corriente en una fuente práctica de tensión. ¿Listo? Una fuente práctica de tensión. Bueno. Bien, pero ahora vienen las otras fuentes. Fuentes dependientes. Ojo. Fuentes dependientes. Y acá es donde muchos estudiantes meten las de caminar, ¿no? Son muy distraídos, yo lo llamo despistados, despistados, ¿ok? Entonces, yo tengo acá fuentes dependientes, ¿ok? Lo diferente de fuente independiente, ¿cierto? En términos de la palabra castiza, dependiente e independiente. En este momento la mayoría de ustedes, o digamos, o casi todos, o todos, son dependientes económicamente de sus padres.
¿ok? Su oficio es estudiar, no trabajar. Ya cuando se gradúen, sean profesionales, entonces trabajan, reciben una remuneración mensual y entonces son independientes económicamente, ¿correcto? Ya no depende de lo que le puedan aportar sus padres, sino de sus ingresos mensuales por su trabajo, ¿correcto? Ese es el término dependiente, el término independiente. Bueno, aquí dependemos de algo, ¿cierto? Entonces vamos a hablarte también de una fuente de corriente y una fuente de tensión. Entonces acá, ¿qué decimos? Que la tensión o la corriente de la fuente dependiente, viene dada, ojo, viene dada por la tensión y o, la doble, ¿no? O la una, la otra, o ambas. Una disyunción incluyente. Bueno, ambas, disyunción. ¿Ok? Por la tensión y o corriente. En otra parte del circuito. Ah, llamamos otra rama, por ejemplo, ¿cierto? Otra rama. Bien, fuentes dependientes. ¿Ok? La tensión o la corriente de la fuente dependiente viene dada por la tensión y o corriente en otra parte del circuito. ¿Ok? O lo que podemos llamar otra rama. ¿Ok? Otra rama. ¿Ok? Entonces, acá también distinguimos fuentes dependientes de corriente, fuente dependiente de tensión. ¿Listo? ¿Ok? Bueno. Entonces, borremos acá la la corriente de la fuente dependiente viene dada por la tensión y o corriente en otra rama. Ay, ya me salió. ¿Me escuchan bien? Me salió que el internet empezó a estar. Más o menos, profe. Se lo Me ha escucha sacado. profe. Faltando 10 minutos para que... Sí. Ahora. Ya, profe. Ya está normalizando. Bueno, listo. Entonces, de tensión. Bueno, de tensión. Ok. Te pongamos ahí. También vamos a colocar los mismos terminales A y B. Ok. Un poquito más acá.
Bueno, pongamos acá una resistencia R. Cualquiera. Ok. Entonces, ¿dónde está la clave de tensión? Perdón, que es una fuente dependiente. La clave que es una fuente dependiente viene dado por el símbolo. Y el símbolo es un rombo. Un rombo. Por el símbolo rombo es fuente dependiente. El símbolo círculo es una fuente independiente, como la fuente práctica de tensión y la fuente práctica de corriente. Bueno, y clave para que sea de tensión. Además del rombo, la polaridad. Más menos, por ejemplo. Más arriba, menos abajo. O lo contrario. Ok. Y la otra, ¿qué es esto? Y la otra es la unidad. Fuente de tensión en volts. Pero los volts aquí lo vamos a colocar dentro de un corchete. ¿Ok? Nosotros distinguimos dos corchetes. Este corchete común y corriente, ¿cierto? Y el otro que tenemos para las unidades, el corchete rectangular. Y el otro, el corchete común y corriente. Entonces, para estas fuentes los dependientes de tensión, lo colocamos en un corchete común y corriente, el valor de la tensión. Mientras que en la fuente independiente tenemos es el volt o ampere sin corchete. Sin corchete. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué nos da acá? Ah, por ejemplo, esto es K veces 1. K veces 1. ¿Ok? Pero ¿qué es veces 1? Ok, entonces voy a echar acá. Es otra parte de la red y la voy a colocar aquí en verde. Acá tengo un elemento de circuito. Acá tengo otro elemento de circuito. Y acá tengo otro elemento de circuito para completar toda la red. Entonces, ¿qué es veces 1? Ah, es una tensión en otra rama de la red. Ok, por acá, por ejemplo, yo podría decir que esto es veces 1. Esos rectángulos son elementos de circuito. ¿Ok? Son elementos de circuito. ¿Ok? Bueno. Pero. Esta fuente, cabe su 1 volts, tiene vida. Tiene vida. Si hay cómo lograr que B1 sea una realidad en volts. K es una constante cualquiera, sin dimensión, porque aquí las unidades son volts, lo lleva B1. Entonces K es cualquier cantidad adimensional. 3B1, 2B1, 5B1, ¿correcto? Bueno, entonces B1 tiene que ser un valor real, ¿cierto? Y al B1 le tiene que dar vida una fuente independiente. Entonces, como no es descrito qué hay acá, acá tendría entonces, por ejemplo, esto, ¿cierto? Acá, yo tengo acá una corriente, ¿ok? Por ejemplo, 5 amperes, ¿cierto? Entonces, aquí sí podría alimentar, porque esta corriente pasa por este elemento que es, por ejemplo, una resistencia, y puedo hallar el valor de B1. ¿Listo? Porque esta fuente me va a proporcionar un valor para B1. ¿Listo? Entonces, si yo puedo hallar este valor de B1,
Ok, aquí tendríamos, por ejemplo, una resistencia, por ejemplo. Ok, bueno, una R1, por decir algo. Ok, entonces B sub 1, ¿a qué sería igual B sub 1? Menos. B sub 1 sería igual a R1 por menos 5 o menos 5 R1 volts, ¿cierto? Menos 5 R1 volts por la polaridad acá. Que la corriente entra acá, queda más o menos, ¿cuánto? Aquí hacemos un LBK. Más o menos 5R1 y más menos más B1, 5R1 más B1 igual 0, de donde B1 igual a menos 5R1. ¿Listo? Entonces ya tengo el valor de B sub 1 y por consiguiente, esta fuente dependiente tiene vida. ¿Ok? Tiene vida. ¿Bien? Bueno. Y la definición, esto es lo que se llama el control. ¿Ok? Entonces la tensión acá depende del control, que en este caso es una tensión de control B sub 1, que es la tensión en otra parte de la red. En otra parte, por ejemplo, en esta rama, ¿cierto? Esto es una rama. Esta tensión. ¿Ok? Bueno, ese es el primer tipo de fuente dependiente de tensión. Otro, ok, hagámoslo acá. Ok, vamos acá. Una resistencia. Y metamos los dos puntos A y B. Bueno, metámosle entonces estos elementos. Este y este. Bueno, entonces, es una fuente de tensión, dependiente de tensión. Entonces, el rombo, bien, el rombo, ¿ok? Que es una fuente dependiente de tensión. La polaridad, por ejemplo, ¿ok? Yo lo puedo colocar acá. ¿Y qué más? Ah, que es de tensión. Entonces, lo colocamos acá en paréntesis, B en paréntesis. ¿Listo? Y bueno, ¿qué puedo tener acá? A. Voy a ahora esto acá, voy a colocarlo por este lado, 5 amperes. A y 2. A y 2. ¿Ok? ¿Y cuál es I2? A y 2, por ejemplo, puede ser esta. ¿Ok? A y 2 puede ser esta. ¿Listo? Y esta R. Ok, R. La misma R acá. Es una fuente dependiente de tensión. El rombo, la polaridad, en este caso, menos más. Y B. Entonces, ¿dónde está el error que cometen los estudiantes despistados? Ah, ven y sub 2. Ven y sub 2 y dicen, esto es una fuente de corriente. No, señor. No, señor.
I sub 2 es el control. La tensión de esta fuente depende de la corriente I sub 2. Y para que esta fuente dependiente exista, tenga valor, tenga vida, se requiere que esa I sub 2 sea un valor real. Se puede hallar tantos amperes para I sub 2. Por consiguiente, aquí podemos trabajar esta fuente dependiente. ¿Ok? Aquí por aquí, esto es uno de estos rectángulos acá. Elemento de circuito, podríamos meter otra fuente independiente para darle vida a quién? A I sub 2. Así como el caso este, ¿cierto? ¿Ok? Bueno. ¿Listo? El error que cometen es porque ven I sub 2. Dice, haz fuente de corriente. No, yo. Bien. Ojo con esto. Bueno. La otra 2. Ok. Entonces esto es, bueno, entonces K aquí es un valor real. Porque el B sub 1 es el 2. Ok. En cambio aquí A no es un valor cualquiera. Es un valor, sí, real, pero sus dimensiones son en ohm, para que ohm por ampere o ampere por ohm nos dé las unidades en qué? En volts y por R. ¿Ok? Entonces, este A es un valor, una constante, en ohm. Ohm por ampere nos da volt. Bueno, la otra es de corriente. De corriente. Bueno, de corriente. Entonces, voy a decir acá, si es de corriente, entonces va a quedar amperes. Si es de corriente, entonces tengo que señalar el qué. El pistolón. Ok, pistolón. Ok. Bueno. Podría colocar acá. Pongámosle acá B3. ¿O B2? B2. Supongamos que este sea B2. Ok. Entonces, esto es una fuente dependiente de corriente por el pistolón y los amperes. Pistolón y amperes no es de tensión. Ojo, no es de tensión. La tensión P2 es el control. Ok, entonces dice que esta fuente que es de corriente depende de la tensión en otra parte. Por ejemplo, acá. ¿Cierto? Voy a dejarle los mismos 5 amperes. ¿Listo? Ok. Y acá también podríamos llamarle acá pistolón para indicar que es de corriente, ¿cierto? Puedo colocarlo, por ejemplo, hacia arriba. Ok. Y voy a decir, bueno, vamos a ver sub 2. Bueno, coloco la misma. Pongámosle I sub 3 y pongámosle aquí B. P I sub 3 y pongamos I sub 3 esta, por ejemplo. Ok. Bien. ¿Qué? Amperes. Amperes. Ok. Amperes. ¿Listo? B I sub 3 amperes. Ok. Bueno. Bueno, aquí como hay 13, pero fundamentalmente es de corriente por esto, por el pistolón y por los amperes en corchete, ¿cierto? Y acá entonces B es una constante. ¿En qué dimensiones tiene? ¿Ok?
Ya, perdón. Aquí es una adimensional porque puede ser cualquier valor real. Lo de acá, pongámosle otro K diferente, pongámosle K2. Esta K2 o K2, esta tiene que dar, es una constante 1 sobre ohm. Para que 1 sobre ohm por volt nos da corriente. O mho. Ok, en mho. Mho por volt para que me dé amperes. ¿Listo? Bueno. También podemos hacer transformación de fuentes dependientes, de una de corriente a tensión o lo contrario. ¿Ok? Una transformación. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, voy a hacer una transformación. Acá. Una de tensión. Bueno. Bueno. Entonces, pongámosle acá. Pongámosle acá. Pongámosle acá B1. ¿Listo? Entonces la podemos pasar a una fuente de corriente. ¿Ok? Dependiente. Entre A y B. Y de ahí en adelante sigue lo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces, más hacia arriba, pistolón hacia arriba. ¿Cierto? ¿Ok? ¿De qué? ¿Cuánto va a valer? K su 1 sobre R. K su 1. K su 1. Es la tensión sobre la resistencia. ¿Y eso en qué? En amperes. K su 1 sobre R. Eso es esto. K su 1 sobre R. La corriente de la fuente. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Bueno, ya que aquí me faltó, ok, entonces a algunos les falta. Se les olvida el control. ¿Dónde carajos está el control? Y hacen la transforma y se les olvida dónde está el control. El control está acá, ¿cierto? El control está acá. Esta tensión. ¿Ok? Más menos B1. Entonces, con muchos alegremente no colocan el control o lo desaparecen. Entonces yo le pongo, pues, les digo, de forma humorística, el control está desaparecido. Entonces informemos a la unidad de desaparecidos de la policía o a la unidad desaparecida o de desaparecidos del ejército para que busque el control. ¿Ok? Bueno, entonces no se les olvide el control.
no puede desaparecer. Bien. Entonces, ahí tengo un ojo en la cual no podemos utilizar la transformación de fuentes. ¿Ok? Esto está correcto, ¿cierto? Ok. Pero lo que voy a hacer contradice, no sé. No está acorde con la definición de fuente dependiente. Sin embargo, voy a hacerlo. Voy a suponer que el control está acá. Voy a suponer que el control está acá. B es 1. Ok. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a suponer que el control aquí está, pero está dentro de la estructura de la fuente dependiente. ¿Ok? Y resulta que en la definición hablamos de que la tensión o la corriente de la fuente dependía de la tensión o la corriente en otra parte del circuito. En otra parte del circuito es por fuera de lo que llamamos la fuente dependiente. Sin embargo, aquí insistimos y la metemos acá. ¿Dónde estaría el control aquí? Contéstame, a ver, por favor. Acá, ¿dónde estaría el control acá? ¿Oh? ¿Dónde estaría el control aquí? La resistencia. ¿Acá? ¿Tú dices que acá? Pues sí, se supone. Pues sí. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice pues no? O sea, es que eso está mal hecho, porque como el control está en la resistencia, el voltaje donde está la resistencia en la parte izquierda, pues obviamente está mal hecho, porque es obvio que ahí está ese, digamos, ese voltaje. Es como si dependiera del mismo, mejor dicho. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿esto está bien? ¿Esto está bien? No, pues solo le digo que no se me ocurre más nada. ¿Sí o no? Pues no. ¿Y por qué no? O sea, puede que esté, digamos, lógicamente bien, pero no tiene sentido que funcione así. No sé cómo decir. No, aquí no puede darme esas respuestas tan ambiguas, como que unas veces sí y que otras veces no. ¿Ah? ¿Por qué no está bien? ¿Por qué no está bien? ¿Ok? Bueno. ¿Qué es B1? Repasemos, ¿qué es B1? ¿Qué es B1? B1, aquí B1. ¿Es una qué? ¿Una qué? Es la tensión de la resistencia. ¿Pero es una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Ya, casi, casi. Pasaron por todo, pero falta la clave. ¿Una qué? No, ¿una qué? Me dijeron tensión independiente, tensión en la resistencia. Una diferencia de potencial. Eso es una tensión, eso entendámoslo, tensión, voltaje, etcétera.
la diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Ok? Entre dos puntos. ¿Listo? Entonces, la tensión no está colgada a la resistencia. No está colgada a la resistencia como si estuviera acá la resistencia y entonces con un ganchito aquí y con otro ganchito acá meto la que la tensión. ¿Ok? ¿Ok? No, no es cierto. La tensión es, si este es el punto A, o bueno, X, nombre, X y Y, ese B sub 1 es la tensión entre X y Y, entre el punto X y el punto Y, que va a ser B sub X menos B sub Y, ¿correcto? B sub X menos B sub Y. Esa es la tensión. La diferencia de potencial entre los puntos. ¿Ok? Entonces no la vamos a colgar a la resistencia. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la tensión acá? A este punto, llamémoslo X. ¿Y cuál es el otro punto? Este, el punto A. ¿Ok? Entonces el B sub 1, porque este es el mismo punto. ¿Ok? B sub 1 es la tensión entre X y A. ¿Cierto? ¿Y cuál es X aquí? Aquí ese es X, ¿cierto? Aquí es X. ¿Y cuál es A? Esto es A. Este es el mismo A, ¿cierto? Todo esto es A. ¿Listo? Entonces, yo no alcancé la transformación, yo no voy a cambiar el control. El control está entre X y A. ¿Y qué hay entre X y A? Aquí está B1, ¿cierto? Aquí estaría B1, ¿cierto? No acá. Pero ¿cuál es el potencial en este punto? ¿Y cuál es el potencial en este punto? Es el mismo. Ese es el mismo punto. Luego el B1 es cuánto. Aquí ¿cuánto vale B1? 0. B1 vale 0. Lo cual quiere decir que en este caso, ok, desaparecería entonces el control. Ok, no puede desaparecer. Pero además, esto está un poco salido de tono de la definición. Ok, donde dice que la tensión o la corriente de la fuente depende de la tensión o corriente en otra rama del circuito. No en la rama donde está ¿qué? Donde está la fuente. ¿Ok? Bueno, no en la rama donde está la fuente. ¿Entendido? Bueno, entonces miren esto y les voy a decir lo siguiente. Muchas veces ustedes han observado, además, en una línea, la que le llega ya cerca a sus residencias o ¿ok? La de baja tensión, ¿ok? Y usted observa en una línea de estas, una línea eléctrica, no hablamos de alta tensión, sino las de la ciudad, que hay un poco de gente que cuelga. ¿Qué cuelga en la línea? Cuelga unos zapatos viejos, ¿cierto? Cuelga ropa, cuelga poco de vainas a la cuerda, ¿cierto? Ok. Pero de pronto, usted ha visto un pajarito tiene una patica acá y otra patica acá. Este es el piso. Esto está a una altura de 10 o 15 metros. ¿Ok? La línea. Entonces, ¿qué pasa con el pajarito?
¿Qué pasa con el pajarito? Bueno, esas líneas transportan una corriente eléctrica. 20, 30, 40 amperes, por ejemplo. ¿Qué le pasa al pajarito? ¿Ustedes han visto un pajarito ahí en la línea? No le pasa nada, profe, ¿Por qué? porque no está tocando las dos o más de una. Porque no hay diferencia de potencial entre sus patas. ¿En dónde? Entre sus patas. En las patas. Exactamente. La corriente sin voltaje no circula ni siquiera. Ok. Entonces, entre este punto A, ok, este punto A y este punto B y este punto C y este punto D, todos estos puntos tienen el mismo potencial. Y se demuestra en la teoría electromagnética que la línea eléctrica es una superficie equipotencial. X igual, el mismo potencial. Entonces, el potencial en A es el mismo potencial en B, es el mismo potencial en C, es el mismo potencial en D. ¿Y a qué es igual ese potencial? A este. ¿Ok? Más, menos, por ejemplo, acá, una B sub X, por ejemplo. ¿Ok? Que es el potencial entre línea y tierra. Tantos volts, llamémoslo B sub X, ¿cierto? Ok, entonces la línea es el mismo punto A, es el mismo punto B, es el mismo punto C y es el mismo punto D. Ok, entonces la diferencia potencial entre A y B, B sub AB, es B sub A menos B sub B. Pero ¿cuánto vale B sub A? B sub X. ¿Cuánto vale B sub B? B sub X. B sub X menos B sub X. Luego la diferencia potencial entre A y B es cero. ¿Listo? Ok, es cero. Hace como unos 20 años que conectaba teoría electromagnética 1. Entonces, entonces pregunté, ¿qué le pasa al pajarito? Entonces una niña levantó la mano y dijo, no, pues no le pasa nada. ¿Y por qué? Porque es que el pajarito está ahí como si tuviera caucho, tuviera zapatos de caucho. Está aislado, como si tuviera zapatos de caucho y eso todo el mundo soltó la carcajada. ¿Ok? Bien. Pero, si no tenemos un pajarito, sino un pajarote, ¿ok? Un pajarote, entonces la distancia entre estas líneas son aproximadamente 1 metro, 80 o 90 centímetros, ¿ok? Bien, y entonces el pajarote pone un pie en una línea, una patica, y la otra en la otra línea, ¿ok? ¿Ok? Pero hay una diferencia potencial entre las dos líneas. Por ejemplo, en la de acá, es de baja tensión, 220 volts. ¿Ok? Entonces, ahí sí. Ese pájaro, se sabe grandes, o un águila, ¿ok? Que pueda extender las paticas acá, 80 o 90 centímetros. Entonces, ahí estaría sometido a ¿qué? A una tensión de 220 volts. ¿Ok? De 220 volts. Bien. ¿Ok? Miren lo que alcancé a ver en una película. En una película estaban persiguiendo al bueno de la película. Pues ¿quién? Pues los malos, que son los que persiguen a los buenos en las películas. ¿Ok? Entonces el tipo
en la línea, esta línea, es una línea con 13.2 kilovolts, ok, y a una altura de unos 20, 25 metros del piso, y pasaba cerca de una ventana, y por esa ventana se tiró, ok, y supongamos que se agarró a esta línea con la mano y con la otra mano, ok, y como la línea iba en bajada en un terreno de, ok, entonces se deslizó. ¿Me pasó algo? Estaba sometido a la misma que tensión. ¿Cuál era el peligro? Si la persona era una de bastante estatura, 1,90 y pico, por ejemplo, ok, y si la línea bajaba tanto que llegaba casi a que este es el terreno y a una distancia muy pequeña, como 2 metros, entonces si el pie de la persona lograba tocar el pie, el piso, entonces ahí estaba sometido a esta tensión de X. Frío, ahí quedaba frío. Bueno, frío no, caliente, fritico, frito, ¿ok? Porque ahí sí, pero entonces lo que hizo fue, apenas se separó esa ventana, y entonces cuando esto disminuyó la altura, se dejó caer y listo. Y se pudo volar, ¿ok? Y se pudo volar, ¿listo? Puede haberse ido deslizado sobre la línea. Eso es una superficie equipotencial. Bueno. Ok. Y veamos entonces la otra parte para ya en la próxima clase entrar en concreto lo que se llama el teorema de Teleyer. Y vamos entonces a la página 40. Página 40, final de la página 40. En un circuito de R elementos, obviamente aquí me refiero, hago referencia al elemento de circuito, y N nodos independientes. Hay una notación, pie de página, nodo independiente, lo definimos en el siguiente capítulo. Ok, prácticamente un nodo independiente, vamos a llamarlo un nodo, lo que ya en este momento lo llamamos un nodo real. Bien, pero no es el nodo de referencia cero. Ok. Donde cada elemento de circuito tiene una tensión B sub K y una intensidad de corriente I sub K para K igual 1, 2, 3, etcétera, hasta R. Porque hay R elementos de circuito y cada elemento de circuito se identifica por la tensión con su polaridad y la corriente entrando o saliendo por el terminal positivo. ¿Ok? Y si todas las tensiones de los elementos B sub 1, B sub 2, etcétera, B sub R, cumplen la ley de tensión de Kirchhoff, y todas las intensidades de corriente, I sub 1, I sub 2, I sub 3, etcétera, I sub R, cumplen la ley de intensidad de corriente de Kirchhoff, entonces la suma algebraica de todas las potencias absorbidas o suministradas son igual a 0 para cualquier instante de tiempo. ¿Quién suministra potencia? Los elementos activos de circuito, las fuentes, los generadores. ¿Quién absorbe? Los elementos pasivos, las resistencias en este caso. ¿Ok? Hasta ahora hemos visto una. Bueno. Veamos este ejemplo.
En el siguiente circuito, hallar la intensidad de corriente y aplicar el teorema de Teleya. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4 elementos de circuito. Un elemento activo, es una fuente. Más, menos, más arriba, menos abajo de 100 volts. Oh, es una fuente independiente. Fíjense que el volts no está en corchete, es una fuente independiente y está es en círculo. La resistencia es 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm y la corriente que suministra la fuente, que es la misma, va entrando a cada resistencia y se va produciendo una caída de tensión, más menos, más menos, más menos, ¿ok? Es la misma intensidad de corriente, eso es lo que llamamos un circuito de serie. Ok, entonces aplicamos LBK y entonces decimos menos más menos 100, más menos B1, pero ¿cuánto es B1? Es I por 5. Más menos B2, ¿cuánto es B2? I por 10. Y más menos B3, I por 20 igual a 0. Por consiguiente, I va a ser igual a 100 dividido por 10 más 5 más 20 sobre 35. Y la corriente da 20. ¿Ok? La intensidad de corriente da 20 séptimos. ¿Ok? 20 séptimos. Well. Ocho, 5. Creo que así. ¿Sí o no? Saquen la calculadora. 20 séptimos. ¿Sí está bien? 857142. Ah, 7142. Ok. Y así sucesivamente. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? 2, 8, 5. No, el 2 no. Ok, el 2 no. Ok. 857142, 857142, 857142. Esa es la distinción de los números reales. Este es un número real, un racional. Entonces, 2 es un racional, porque 2 es igual a 2.0000000, ¿cierto? Un cuarto. 0.25000000, que en mi época estudiante me dijeron, ah, bueno, eso lo podemos representar así. Y le colocamos al 0 una cosita encima, un palito encima, quiere decir que esa cantidad se repite indefinidamente. Entonces esto es 0.25, ok, 0, y el 0 es que se repite indefinidamente, ¿cierto? Y entonces este es 2 y este es el que se repite que indefinidamente. 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 7, 1, 4. Esa es una de las diferencias fundamentales de los números llamados racionales. Son los enteros y los fraccionarios de Internet. Me vi aviso de Internet inestable. ¿Cómo está ahora? Más o menos, profe. Se le corta el... ¿Ya me escuchan, no?
¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Ok, bueno, me ven. Listo. En cambio, los números irracionales son 2, 7, 1, 7, no sé qué, ta. Estos números nunca se repiten. En cambio, pi, 3, 4, 1, 4, 1, 5, 9, ta. Nunca se repiten. Es una serie infinita. Esos son números irracionales. Series infinitas, pero que no tienen esta propiedad. Bueno, entonces, aquí encontramos ¿qué? La intensidad de corriente. Vamos rápidamente a calcular el teorema de Telemann. Ok, bien, entonces aquí sí tiene un circuito serie, lo cual significa que por todos los elementos del circuito circula la misma intensidad de corriente. Ok, entonces, nota, es aconsejable dejar las respuestas en fraccionarios para no cometer errores. 20 séptimos se multiplica, se divide, se resta. Un fraccionario se multiplica, se resta, se divide y sigue siendo fraccionario. Pero los errores al final pueden cometer, por ejemplo, esto tiene, si usted pone 2,85, se comió el ¿qué? El 71 y 42 y todos los demás decimales. Entonces, al final no le va a dar que la sumatoria de las potencias es 0, porque usted puso 2,85. Ok, entonces le va a quedar potencias en miliwatt o unos cuantos microwatt volando. Y eso tiene que dar 0. Ok. Bueno, pero la potencia, tenemos resistencia. P igual a B por I, pero B es igual a I por R, o sea, I al cuadrado por R. Entonces la resistencia 1 es I1 al cuadrado por R1, 20 séptimos al cuadrado por 5. La 400 sobre 49 por 5, 2000 sobre 49 watts. En la resistencia 2, P2, 20 séptimos al cuadrado por 10, que es R2. Entonces nos da 4000 sobre 49 watts. En la resistencia 3, I al cuadrado por R3, 20 séptimos al cuadrado por 20. Nos da 8000 sobre 49 watts. Pero aquí nos da que la potencia de la fuente es B y, ¿ok? ¿Por qué da menos 2000 séptimos? Y bueno, cuando se aplica el teorema de Telemann, ¿ok? Toca aplicarlo con un modelo, con el modelo de la potencia absorbida o el modelo de la potencia que generada. Toca aplicar un modelo, ¿ok? A todos los elementos de circuito. Bien, a todos los elementos del circuito. El de la potencia absorbida sería este, ¿cierto? Más o menos B y la corriente que saliendo. Y el otro, más o menos B y la corriente que entra. Ah, no. Aquí es lo contrario. Absorbida, entrando. Generada, saliendo. ¿Ok? Bueno. El modelo de la potencia generada, el modelo de la potencia absorbida. Ok, y entonces ahí yo no aplico ningún modelo. No puse, voy a utilizar el modelo de la potencia absorbida o voy a utilizar el modelo de la potencia generada. No lo coloqué. Pero sin embargo, sí utilicé el modelo. ¿Cuál utilicé? Pregunta. Para ir al almuerzo, ¿cuál utilicé? ¿El modelo de la potencia absorbida o el modelo de la potencia generada? ¿Ok? O el modelo de la potencia generada.
generada. Bueno, aquí si no es blanco es negro, ¿verdad? ¿Cómo le parece? Si no es blanco es negro. O sea, no sería generada porque es menos 100, o sea, entra por el negativo o sale por el positivo. Entonces Entonces, ¿cuál sería es? el modelo de potencia generada. Potencia generada. ¿Seguro? ¿Qué es menos 100? ¿Qué es menos 100 volts? Si yo tengo acá, más menos 100 volts, Ah, no, absorbida, porque si es negativa es significa que genera. absorbida. Porque menos 100 multiplicado por el signo menos, ¿ok? Acá. Y aplicamos acá la ley de los signos. Por el signo menos, menos por más, menos. Menos por menos, más. Entonces me quedo menos arriba y más abajo. ¿Y cómo venía la corriente? Por este lado. La corriente venía andando, ¿cierto? Entonces la fuente, la corriente entrando por el positivo es el modelo de la potencia absorbida. Por consiguiente, la potencia es igual a B, que es menos 100 por la I, que es 20 séptimos. Y por eso nos da 20 menos 2000 séptimos. Exacto. Y resulta que los dos, las potencias P1, P2, P3, que están también con potencia absorbida, nos da 2000 más 4000 más 8000, 14000 sobre 49. Dividido por 7, da 2000 sobre 49. Perdón, 2000 séptimos. Entonces, a menos 2000 séptimos más 2000 séptimos y nos da 0 pelado. Pollito, pollito. Bueno, de pronto haya pollito, ahorita pollito. Buenas tardes, buen almuerzo, buen aperitivo. Ok, nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, luego, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego.